Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda una vez más el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Es un gusto siempre seguir compartiendo estos mensajes que contienen verdades de la palabra de Dios que transforman y bendicen nuestras vidas. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la necesidad de poder orar, de poder ser realmente bendecidos. Y hablábamos de la frase Dios te bendiga, y hablábamos que estar bajo la bendición de Dios es que Él actúa de manera milagrosa y sobrenatural para bendecir nuestras vidas. Hay un elemento que debemos de sumar a ese hecho de ponernos bajo la protección de Dios, y es el de estudiar y el de poder realmente vivir la palabra de Dios. A eso algunos estudiosos le llaman meditar en la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar? Bueno, comencemos hablando de lo que no significa. Porque la nueva era nos introdujo de manera muy fuerte la palabra meditación, y es como poner la mente en neutro y comenzar a hacer sonidos como cosas así. Eso no es meditación. Meditación es hacer referencia a pensar seriamente acerca de algo, es centrar el pensamiento, es buscar con profundidad. Y cuando nosotros hablamos de eso, la Biblia nos menciona mucho acerca, y en el Salmo capítulo 1, es un salmo que nos habla precisamente de eso. Dice que una persona que medita en la palabra de Dios se va a convertir en una persona como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y que todo lo que hace, dice, prosperará. Es una persona, cuando uno medita en la palabra del Señor, cuando uno enfoca su pensamiento en la palabra de Dios, uno se va a convertir en ese árbol frondoso, fructífero. Y honestamente, uno de los objetivos de este programa es que estas verdades espirituales se vuelvan una realidad en cada una de nuestras vidas. Quiero que honestamente, que lo que sea que usted haga en su vida diaria, Dios lo haga prosperar. Su estudio, su trabajo, su negocio, su matrimonio, sus padres, su salud, su vida espiritual, su servicio a Dios. Cualquier cosa que usted y yo hagamos, el anhelo de Dios es que podamos ver su bendición y que podamos prosperar en nuestras vidas. Pero la Biblia una vez más dice que la premisa a esta promesa es nuestro compromiso para estudiar la palabra de Dios. Esto es algo sumamente clave. El punto de hoy es este. Nosotros anhelamos, hermano, que cada uno pueda tomar muy en serio la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Si usted ya lo está haciendo, qué bueno, le felicito, genial, excelente, qué bueno. Siga así, por favor. Pero en la vida práctica, yo me doy cuenta que muchos cristianos quieren la bendición de Dios, quieren ser como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan fruto, que no se marchitan, que su hoja no cae y que todo lo que hacen prospere, pero no quieren tomar el tiempo para leer la palabra de Dios, mucho menos para estudiarla y para meditarla. Así que quiero animarle a que encuentre la manera, ya sea personal, a través de un grupo de estudio en su iglesia, o a lo mejor inscribiéndose en el Instituto Bíblico para profundizar más. No importa dónde. Quiero animarle a que usted pueda tomar en serio la importancia de estudiar la palabra de Dios. Y entonces usted va a ver que cuando comience a hacerlo, va a quedar asombrado de cómo Dios comienza a bendecir nuestras vidas. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, uno deja de creer un montón de mentiras
que la sociedad, la cultura o el diablo le ha metido a uno. Uno comienza a recibir luz, uno comienza a ver las cosas con la claridad que la palabra de Dios da. Uno comienza a ver las cosas con fe, no con negativismo, no con duda, sino más bien con esperanza, con anhelo de poder ver cosas mayores y cosas grandes en nuestras vidas. Por eso quiero animarle a que haga del estudio de la palabra de Dios algo sumamente importante e imprescindible en su vida. Lea la palabra, estúdiala. Hay tantos recursos hoy en día para poder estudiar la palabra de Dios. Hay tantas Biblias que traen ya muchas referencias. Hoy existe tanta oportunidad a través del internet, solo que uno tiene que filtrar y tener mucho cuidado qué páginas consulta. Hay tantos estudios en la página de Asamblea de Dios en inglés, que es www.ag.org. Esa página se traduce automáticamente también al español, y hay una parte en español, y ahí hay tantos recursos de sana doctrina, hay tantos recursos de discipulado que usted puede consultar para poder tener un estudio personal. Pero la otra cosa, en la mayoría de iglesias yo encuentro que hay estudios bíblicos, hay escuela dominical. Es bien interesante. La gente le gusta hoy los conciertos, le gustan las campañas al aire libre, le gusta aquellas cosas que llaman la atención, las luces, y eso es algo que entretiene a la gente, pero no la hace crecer. Un concierto le puede emocionar, pero no va a traer una profundidad como el estudio de la palabra de Dios lo hace. A través de actividades especiales usted no va a profundizar en el conocimiento de la palabra. Es a través del estudio de ella que lo va a lograr. Vaya a la escuela dominical, asista a un grupo, una célula, un grupo pequeño, donde se estudia la palabra de Dios, donde hay oportunidad de poder opinar, escuchar lo que otros dicen, lo que otros piensan, la manera de que interpretan la Escritura, y eso enriquece y ayuda mucho. Pero no solamente la lea y la estudie, la Biblia nos llama también a memorizarla. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará. Ahora, no es que usted va a andar todo el día con la Biblia y leyéndola, no. Pero una de las maneras en que la Biblia nunca se aparta de uno es cuando la memorizamos. Ese es un hábito que también debemos de practicar los creyentes, los seguidores del Señor Jesucristo. La memorización de la Escritura. Y usted me va a decir: hermano, pero es que a mí todo se me olvida, a mí nada se me queda. Pues esa es una gran mentira. Sí se nos quedan un montón de cosas. Y algunas veces se nos quedan cosas que no son productivas, que no son buenas. Esa misma habilidad, esa misma capacidad que Dios nos ha dado para que no se nos olviden un montón de cosas, son las cosas que ese mismo debemos de utilizarlo para poder memorizar la palabra del Señor. ¿Y qué hacemos cuando leemos, estudiamos, memorizamos la palabra del Señor? Podemos entonces meditar en ella. Podemos preguntar: ¿a quién estaba escribiendo este predicador esta enseñanza? ¿Por qué se la estaba escribiendo? ¿Qué quería decirles? Uno debe de meditar y pensar: ¿por qué las estaba escribiendo? ¿Cómo era la situación en que estaban viviendo? ¿Qué es lo que quería decirles? Pero lo más importante es: ¿cómo se aplica esto a mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a mi vida a través de esta enseñanza, a través de esta historia, a través de esta parábola? ¿Qué significa para mí hoy en estos días? Porque las verdades espirituales no pasan de moda. ¿Qué quiere decirme Dios ahora? ¿Qué es lo que Dios me invita a hacer? Y uno puede pensar: ¿hay algo que yo debo de cambiar?
¿Hay algo que yo debo de pedirle perdón al Señor? ¿Hay algo que yo debo de comenzar a hacer? ¿Hay alguien a lo que yo deba de perdonar? ¿Hay algo que yo debería de comenzar a practicar? Y eso entonces, cuando yo leo, estudio, cuando yo medito en la palabra del Señor, eso me va a dar la fuerza y la capacidad para entonces poder ponerla en práctica. Porque pude haber hecho todo lo demás y no poner en práctica la palabra de Dios, entonces solo estuve perdiendo mi tiempo. Tengo un amigo que estudió en Alemania, en una universidad, él estudió medicina, y en esa misma universidad había una facultad de teología. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es que habían muchos estudiantes de teología en esa universidad que eran ateos y que no creían en Dios, sino que estaban estudiando teología solamente por conocimiento cultural. Y no creían en Dios, pero sabían muchas cosas. A lo mejor podían meditarla, la memorizaban, la leían, pero no la ponían en práctica porque no la creían. Creo que la manera en que usted y yo demostramos que realmente creemos en Dios es cuando confiamos a tal punto que podemos poner en práctica sus enseñanzas. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es que usted y yo podamos tomar la decisión, la determinación de no solo orar, sino de leer también todos los días la palabra del Señor. Apartar un tiempo para Él. Y si usted tiene ese hábito bien establecido en su vida, usted será una persona a la cual Dios va a bendecir grandemente. Y en todas las áreas de su vida, usted va a prosperar. Usted va a ver la mano de bendición de Dios. Usted va a ver el favor de Dios sobre su vida. Le animo en esta hora a que pueda confiar en el Señor. Le animo en esta hora a que pueda depender de Dios. Y usted va a ver cómo Dios se manifiesta todos los días de su vida. Dios le bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria.